Buen día, mi nombre es Sergio Reséndiz, soy alumno de la Ingeniería en Logística del Tecnológico de Tijuana. A continuación tenemos lo que viene siendo el trabajo de la tercera unidad de la materia estadística inferencial número 2, ¿sí? Con el maestro Juan Morales. Iniciamos. ANOVA de un factor. A continuación se incluye la anchura del cráneo obtenidos de los cráneos de los hombres egipcios de tres épocas diferentes. Suponga que planteamos usar una prueba de análisis de la varianza de un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación en que las diferentes épocas tienen la misma media. A. En el contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Como pueden ver, aquí tenemos la información: 400 a.C., 1850 a.C. y 150 después de Cristo. Los datos están ordenados de acuerdo a las características del factor de la época. El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de tres medias. El método se basa en dos estaciones diferentes de varianza poblacional. ¿Cuál es la media? Es diferente. Remite los datos muestrales del ejercicio número 1. Si los tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que en la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medidas de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Sí se puede, ya que utilizando este análisis podemos tomar las afirmaciones como falsa, pues nuestro valor de P es igual a 0.031 y se rechaza la afirmación. Bueno, vamos a utilizar el Minitab, ¿sí? Nos vamos en el menú, en la parte de Stat, ANOVA, One Way. Aquí en One Way pues ponemos responder data Harris Sparing column for each factor label. Y en response vamos a agregar la información, que son 400 a.C., 1850 a.C. y 150 después de Cristo. Data plot, interval plot, lo seleccionamos y 3 in 1. Como pueden ver, aquí tenemos el intervalo plot: 400 a.C., 1850 a.C. y 150 después de Cristo. Tenemos el histograma. En los ejercicios 5 a 16 utilice el análisis de varianza para prueba indicada. 5. Medidas de facilidad de lectura. Se selecciona al azar páginas del Oso y el Dragón, de Tom Clancy. Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling. Y la Guerra de la Paz, de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la que la escala de Bleich, así como el resultado de la calculadora TI 83-84 Plus de análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia
de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de French. Aquí tenemos el One Way de Andorra. Y el estadístico de prueba F igual a 9.4695. El valor crítico de F es aproximadamente 3.2849. Valor P igual a 0.000562. Rechace HO 2 puntos M1 igual a M2 igual a M3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de la lectura French. Aquí realicé una parábola. En esta pequeña gráfica podemos ver aquí el valor crítico de la tabla. Aquí me resultó que es 3.285. Y a un costado tenemos el valor de 9.4695. Estático de prueba ANOVA. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar nuestras muestras de páginas de los tres libros considerando que el ejercicio número 5 se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados del Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de las palabras por oración. Y aquí ingresamos lo que es el Minitab, información. Se realiza la hipótesis, ya que hay suficiente evidencia para decir que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. El valor de P 0.030 menor que 0.05. Aquí tenemos lo que son las calificaciones de facilidad de lectura. En este caso, Claessing, Robbins y Tolstoy. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 de apéndice B se listan las cantidades de voltaje media de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor, de un generador generic independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida de APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados de los análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 por someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. JMP. Aquí tenemos la información. F igual a 186.34. Valor P igual a 0.0000. Se rechaza la hipótesis nula, pues la diferencia de voltaje de cada aparato es distinta. El Bloch de P es de 0, por lo tanto es error a 0.05 y se rechaza. Aquí tenemos lo que es el día del 1 al 40, la casa volt, generador volt y dispositivo volt, todos con sus respectivos valores. Nuevamente nos apoyamos de la herramienta Minitab, seleccionamos Stat,
ANOVA, One Way y listo, ¿no? En análisis One Way, en response, ponemos lo que es la casa generador. Y aquí nos arroja en los intervalos, ¿no?, de la casa generador, el histograma y la probabilidad. Y la sesión. Bueno, 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóviles A. A continuación se presentan los datos. Las lesiones en la cabeza de las maniquíes para prueba de choques utilizando en el mismo automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIT por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen las mismas medias. La misma media, perdón. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y aquí pues, tenemos información de los vehículos o automóviles compactos, medianos, grandes. El estadístico nos dice que de F igual a 0.3974. Valor crítico F igual a 3.3541. Valor P 0.6759. No rechace H0. M1 igual a M2 igual a M3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Nuevamente nos apoyamos del Minitab, Stat, ANOVA, One Way. Y en Response colocamos lo que vienen siendo los autos compactos, medianos y grandes. Y aquí nos arrojan lo que es el intervalo, ¿no?, de autos compactos, medianos y grandes. La probabilidad en contra y el histograma. Y la sesión o sesión. (12) Lesión de fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo. En maniquíes para prueba de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y aquí tenemos nuevamente los autos compactos, medianos, grandes, ¿no? El estadístico de prueba F igual a 1.41. Valor crítico F igual a 3.3541. Valor P igual a 0.262. No se rechaza la hipótesis. Los datos indican que son más seguros los automóviles grandes. Nuevamente utilizamos el Minitab. Seleccionamos Stat, ANOVA, One Way. En la parte de Response colocamos el FEMO compacto, FEMO mediano y FEMO grande.
Y como pueden ver, tenemos lo que es el histograma, la norma probabilidad y en contra. Y al final aquí tenemos el intervalo. Y aquí tenemos la significancia, ¿no? La sesión. Tiempos de triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo de recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente en subida. Y aquí, como podemos ver, tenemos la milla 1, milla 2, milla 3. El estadístico de prueba F igual a 27.2488 y su valor crítico igual a F a 3.88.53, el valor P igual a 0, rechace H0, 2.M1 igual a M2 igual a M3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación en que las tres diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es de que la tercera vuelta incluye una pendiente. Bueno. Nuevamente estamos con lo que es Mintap, el Stat, ANOVA, OneWay. Y aquí en Response vamos a ingresar lo que es la milla 1, milla 2 y milla 3. Y nos arroja aquí el intervalo de la milla 1, milla 2 y milla 3. Lo que es la probabilidad, el contra y el histograma, ¿no? Tenemos la sesión. Bueno, 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medias de gas de invernadero emitidos por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año. En equivalente de CO2, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Como pueden ver, aquí tenemos la información de 4 cilindros, de 6 cilindros y 8 cilindros. Bueno, como nos indicamos aquí en la información de 4, 6 y 8 cilindros, el estadístico de prueba F igual a 32.32, valor P igual a 0. Rechaza la hipótesis porque existe evidencia que justifica el rechazo, pues los cilindros de los automóviles sí afectan en la cantidad de emisiones. Bueno. Nuevamente nos apoyamos en el Minitab, Stat, ANOVA, OneWay. Y en Response vamos a ingresarle lo que es 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Este es el intervalo, como pueden ver en información data.
del 6.5 hasta el 10 y tenemos lo que es 4 cilindros, 6 y 8 cilindros, ¿no? Y en la parte de acá pues tenemos la probabilidad, el versus y el histograma, ¿no? La session, aquí está. Tenemos el factor de information, analysis of variance, model summary. It means. Bueno, 15. Nicotina. En cigarrillos, remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en mg por cigarrillo. De los cigarrillos tamaños grandes, de los mentolados de 100 mm y de los no mentolados mm. Los cigarrillos tamaños grandes son sin filtro. No son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 mm tienen filtro y no son ligeros. Al igual que los no mentolados, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. En el estadístico de prueba f igual a 18.9931, el valor crítico de f es aproximadamente de 3.1239, valor p 0.0000, rechace h0, m1 igual a m2 y igual a m3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación en que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaños grandes tienen la media más grande de 1.26 mg por cigarrillo, en comparación con las otras medias de 0.87 mg y 0.92 mg por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque una conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Y aquí tenemos la tabla, ¿no? Donde dice tamaño grande, mentolados o de 100 mm de largo, con filtro y no mentolados, ¿no? Y aquí tenemos las marcas, la nicotina y el CO, ¿no? Eso es por cada uno. Nuevamente seleccionamos el Minitab, Stat, ANOVA y OneWay. Y tenemos aquí el intervalo que viene siendo nicotina grande, nicotina mentolados y nicotina no mentolados. Y por un costado tenemos lo que es la data, la información, que es de 0.7 hasta 1.4, ¿no? Una vez que ya tenemos información, nos arroja lo que es la probabilidad, el versus e histograma. Tenemos la session, lo que es el factor de información, el análisis de la varianza, el modelo de sumatorio, summary y means. Bueno, aquí alquitrán en cigarrillos, remítase el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en mg por cigarrillos. De las tres categorías de cigarrillos, describa en el ejercicio. Y aquí tenemos la información que anteriormente teníamos de lo que es el tamaño grande, mentolados y de 100 mm de largo con filtro y no mentolados. ¿Okay? Nos comenta que el estadístico de prueba es f igual a 42.92, valor p igual a 0, rechace h0, m1 igual a m2 igual a m3
y existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 21.12 mg por cigarrillo, en comparación con las otras medias de 12.92 mg y 13.20 mg por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados de las análisis de varianza. Y nuevamente seleccionamos lo que es Minitab en la sección de Stat, ANOVA, OneWay. En Response seleccionamos lo que es grande, mentolados, no mentolados. Tenemos aquí el intervalo, donde en la parte de abajo tenemos a grandes, mentolados y no mentolados. Y tenemos la información de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. En esta parte, en la parte derecha, tenemos lo que es la probabilidad, el versus y el histograma. Acá en el section tenemos lo que es el factor de información, el análisis de la varianza, model summary y means. Vamos a empezar con lo que es ANOVA de dos factores. 1. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pasan como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es un ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los datos indican dos factores? Y pues seleccionamos la edad. Tenemos la opción aquí de menos de 30, de 30 a 40, el siguiente rango, y más de 40. Tenemos lo que es aquí la mujer y el hombre. Los datos se clasifican utilizando las dos variables diferentes del género y del grupo de edad. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ninguno fertilizantes, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Minitab. Y como podemos ver aquí en esta gráfica del Minitab, nos muestra que un segmento empieza alto y el otro muy bajo, pero llega un momento en que chocan. Esto quiere decir que si hay interacción, ya que no se presentan paralelas. Número 8. Efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóviles, extranjero, nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, que concluye. Se acepta la hipótesis puesto que los resultados nos demuestran que P es mayor que A 0.05. Entonces existe suficiente evidencia que las medias son casi proporcionales con respecto a los automóviles extranjeros o nacionales. 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de las lesiones
en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero, nacional y el tamaño de automóviles compacto, mediano, grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. El estadístico de prueba F igual a 2.25, valor P 0.159. No rechace la hipótesis nula de la ausencia en efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que los automóviles sean extranjeros o nacional tengan un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. 10. Efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóviles, extranjero, nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, tiene un efecto sobre la medición de lesiones en la cabeza. Los resultados de manera individual son diferentes por tamaños. 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes de un conjunto de datos. 1. Del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una integración entre los géneros y la edad. Se ven afectados por los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados de niveles de colesterol por la edad. Y aquí podemos tener la edad, en este caso menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. Y estos son para hombres y mujeres. Y aquí pues solamente tenemos lo que es el Minitab. Seleccionamos Stat, ANOVA, One Way. Y tenemos aquí lo que es la probabilidad, el versus y el histograma, ¿no? Y acá está la session, que viene siendo el source, el error, el total, modelo summary y coeficientes. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de los panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con los datos del Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizan diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de ingredientes adicional y la cantidad de sueros de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es el suero de leche. Tenemos sin ingrediente adicional o con ingrediente adicional. Y aquí están arriba los porcentajes del 0%, 10%, 20% y 30%. Para la interacción del estadístico de prueba es F igual a 41.38 y el valor P es de 0. De manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Nuevamente utilizamos el Minitab en Stat, ANOVA y OneWay. Y en la parte izquierda pues tenemos lo que es la session, información del factor de información, análisis de la varianza, modelo summary y coeficientes. Y en esta parte es probability versus y histograma.
Lista de experimentos de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de la interacción entre el uso de ingredientes adicional y la cantidad de suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación en que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicional. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Factor de renglón. El estadístico de prueba es f igual a 0.10 y el factor p igual a 0.771. De manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicional. Factor de columna. El estadístico de prueba es f igual a 1.23 y el valor p igual a 0.434. De manera de que no rechace la hipótesis nula de la ausencia del efecto de factor de columnas de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad del suero de leche. Bueno, en esta ocasión pues hemos concluido con el trabajo. Realmente considero que este trabajo es muy efectivo, utilizar lo que es el STAT y lo que viene siendo el ANOVA, ¿no? Y nos puede, aunque nos dé la varianza, otro resultado, pues podemos darnos cuenta aquí de la probabilidad del versus, del histograma, ¿sí? Solamente hay que ingresar toda la información para ver nuestra gráfica, ¿no? Bueno, en parte sería todo por el momento este proyecto. Esperemos vernos en la unidad número 4. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Saludos.